28. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 del libro de Mateo. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde que nos permites congregarnos en tu nombre. Gracias, Señor, por tus bondades para con nosotros en muchas formas manifestadas. Y te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, que sea espiritualmente útil para cada uno de nosotros. Tú nos animes, tú nos exhortes si es necesario, y que podamos, Señor, gozarnos de vivir para la mayor gloria tuya. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a los que no se encuentran por causa de enfermedad, Señor, que tú, Señor, fortalezca sus cuerpos en esta tarde y les recuerde, Señor, que aún la enfermedad es puede traer gloria a tu nombre cuando la vivimos, Señor, gozándonos de ti, Señor, de tu presencia. Te ruego, Señor, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos esta que le conocemos comúnmente como la Gran Comisión, y llegamos a recordar siempre que necesitamos prepararnos, necesitamos animarnos e incluso necesitamos exhortarnos a ser hacedores de discípulos. No es no es necesario realmente en ese sentido leer libros, asistir a congresos. La Biblia es nuestro libro por excelencia para prepararnos para toda buena obra. Escuchar predicaciones de evangelismo, tomar clases de evangelismo, nunca serán útiles si no se lleva a la práctica. Se convierte en algo que está vacío para nosotros. La Biblia nos enseña que en general somos responsables de cada cosa que vamos aprendiendo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cada cosa que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida cristiana ahora nos vuelve responsables. El evangelismo trata de una de las grandes responsabilidades que nosotros como cristianos tenemos. La responsabilidad de ir y predicarle a personas que están bajo la ira de Dios, que si no se arrepienten, finalmente la ira les va a alcanzar, que si no conocen a Cristo, no hay otro camino para la salvación. Cristo no es nada más uno de los caminos, es el único camino. Y si no les anunciamos que es el único camino y que necesitan rendirse a Cristo, pues estamos diríamos, no cumpliendo con nuestra responsabilidad. El evangelismo es llevar adelante una tarea para la cual necesitamos de la gracia de Dios y del poder de Dios. Y en esta tarde quiero que nos centremos en algunas cosas que necesitamos saber. Centrarnos un poquito en cómo Dios va encaminando todo a lo largo del Antiguo Testamento hacia el Evangelio, y recordar esas implicaciones en la vida cristiana. Cosas que necesitamos saber. Necesitamos saber que a Dios le interesa que el mundo le conozca. Hay muchos atributos de Dios: su poder, su omnisciencia, su omnisapiencia, pero una de las características que hace especial a nuestro Dios es que a Él le gusta darse a conocer. A Él le gusta hablar. Habló a los profetas, habló a Israel, nos habla a través de las escrituras. A Él le gusta hablar y está interesado que el mundo le conozca. Necesitamos saber que Dios quiere que el mundo le conozca y nos hace responsables a los creyentes de que el mundo le conozca. No lo va a dar a conocer otra persona. No hay otra persona a la cual Dios le haya asignado esa tarea. Dios no le asigna esta tarea de dar a conocer
a su Dios, sino al creyente. Necesitamos saber que Dios, cómo Dios nos salvó y por qué es importante compartir el Evangelio. Génesis capítulo 1, versículo 1. Un poco de historia de la Biblia. Dice ahí en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos un Dios creador. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Acaso lo creó porque Dios estaba solo y se sentía solo? ¿Lo creó porque estaba aburrido? No tenía cosas que hacer y dijo, pues voy a entretenerme con crear al mundo. ¿O le faltaba algo? Se sentía incompleto. Es ninguna de esas cosas. Pensamos en primer lugar que en el principio creó Dios. Dios creó este universo. Dios creó este mundo y es un Dios trino. Cuando el mundo no existía, estaba ya Dios el Padre, estaba ya Dios el Hijo, estaba ya Dios el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, y podían manifestarse amor, podían convivir, podían platicar desde la eternidad. No estaba solo Dios, no estaba aburrido Dios, no le faltaba nada, porque Dios es perfecto. Y sin embargo creó Dios al hombre. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos creó por amor. Dios quería compartir compartir con nosotros quién es Él. Nos creó para reflejar su gloria, nos creó para que manifestáramos la imagen de Dios. Nos creó a su imagen y semejanza. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos hizo. Dios nos hizo y además plasmó en nosotros su carácter. Plasmó en nosotros su carácter y además nos hizo administradores de su creación. Nos creó para relacionarnos con Él, nos creó para conocerlo, nos creó para reflejarlo, nos creó para amarlo. Era y es el propósito máximo de la creación de nosotros como seres humanos. A veces nosotros nos planteamos ya desde este lado de la caída, nos planteamos nuestros propósitos, nuestras metas, pero el propósito máximo para el cual estamos aquí es para reflejar la imagen de nuestro Dios, para conocer más a nuestro Dios y para amarle más. La creación que Dios hizo no era abstracta. Dice ahí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Piensen por unos momentos en que esta creación de Adán y Eva estaba llena de esta relación entre Adán y Eva y Dios y Adán y Eva. Era una relación llena de bendiciones. Estaba llena de bendiciones y tenía límites. Eso es cierto. Todo era de ellos. De todo árbol del huerto podéis comer, menos de uno. Pero en general de ellos era todo el huerto. Ellos podían comer de todo, ellos podían disfrutar de ese huerto, eran los mayordomos de ese huerto. Pero el disfrute debía ser cuidado por la verdad de Dios. Les pone una sola condición,
un solo límite que les recuerda que aunque todo es de ellos y lo pueden disfrutar, ellos siguen siendo criaturas y Dios sigue siendo Dios. Les pone esa pequeña restricción y la consecuencia: el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Dice el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese era el mundo antes de la caída. Era un mundo perfecto, no había miedo, no había celos, no había recuerdos dolorosos, no había corazones rotos, todo era perfecto. Pero allí en Génesis capítulo 3 entra alguien en escena. Dice Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entró en escena el mentiroso, entró en escena el tentador, entró en escena este ser y tienta a Eva y le ofrece a Eva cosas que parecían bonitas, le ofrece libertad, le ofrece felicidad, le ofrece emoción. La única condición que les da este ser es, lo único que tienes que hacer es confiar en mí. Dios les dice esto, pero si tú confías en mí, vas a tener esto otro que Dios no te quiere dar. Y pone a Eva en esa condición entre o confío en lo que Dios dijo o le creo a este ser que antes no hablaba. Dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Se rebelaron a Dios. Rechazaron a Dios. Y como Dios lo prometió, en ese momento entró el caos para ellos. En vez de hacerlos libres, conocedores del bien y del mal, los llenó de vergüenza. El pecado entró en el mundo y con el pecado entró la vergüenza. Por primera vez sintieron miedo. Por primera vez llegó la culpa a sus corazones. Por primera vez intentaron quitar su vergüenza haciéndose hojas de higueras, tratando de ocultar lo que ellos sentían a su propia manera, buscando remedios, y se llenaron de confusión. Dice versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Ellos dejaron de caminar con Dios. Piensen en esta escena bonita que tendrían antes de la caída. Dios bajaba como normalmente lo hacía, caminaba con ellos podían convivir con ellos y de repente esto se rompió. Y en lugar de querer conocer a Dios, ahora se esconden de Dios. Dios viene a ellos
no ellos van a Dios. Dios viene a ellos y busca a Adán no porque no sepa dónde está. En todo momento le da a Adán la oportunidad de hablar. ¿Dónde estás tú? Podía esperar, podía el hombre aquí asumir su responsabilidad, pero se negaron a confesar que no habían confiado en lo que Dios les había dicho y que habían confiado en una criatura. Se escondieron, dieron excusas, algo que va a ser natural para el ser humano a partir de entonces. El pecado trae vergüenza, el pecado trae culpa, el pecado trae la idea de que podemos buscar maneras de resolver esa culpa. Algunos tratan de resolver su culpa negando la existencia de Dios. Otros van a tratar de resolver la culpa creando un sistema religioso que les permita descansar de ese sentimiento de que no están cerca de Dios. Trae vergüenza, trae excusa, trae esconderse. Dice el versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La relación entre Dios y el hombre se rompió, pero la relación entre Adán y Eva también. Podéis pensar a partir de ahora y en los siguientes años, la siguiente vez que se enoje Adán con Eva, le va a decir: por tu culpa. Y Eva va a poder decir: tú estabas ahí, ¿por qué no me detuviste? Tú hablaste, tú tomaste primero, tú no me detuviste. Y empieza una lucha tremenda y triste en el primer hogar. El pecado destruyó la relación de ellos. El pecado llenó de culpa, llenó de resentimiento ese hogar, pero se negaban a responder a Dios, porque el pecado odia ser expuesto. Dice versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Justamente merecían ser aplastados, merecían morir. Vino una cascada de maldiciones sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el mundo que Dios había creado. A partir de ahí la tierra estaba maldecida. Sobre toda la humanidad en general, a partir de ahí va a haber funerales, a partir de ahí va a haber antes enfermedades, va a haber dolor, va a haber separación. Y el dolor va a quedar plasmado en la vida del ser humano de aquí en adelante. Pero al mismo tiempo, este Dios creador, justo, santo, bueno, da una promesa. Dice ahí en versículo 15 del mismo capítulo 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando Dios con la serpiente y teniendo a todos, a Adán y a Eva cerca,
da esta promesa. A partir de ahí no hay una enemistad. Si usted nota, no dice, y yo voy a ser enemigo de ustedes. Dice, voy a poner una enemistad entre ti, hablando de la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Una persona, una simiente de la mujer, uno te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás en el calcañar. Tu herida va a ser mortal, la de él no. Y estaba prometiendo un Salvador. En medio de todo este desastre que se estaba produciendo, Dios daba una promesa que va a acompañar toda la historia bíblica de Génesis 3:15 en adelante. Cada uno de los capítulos del Antiguo Testamento están apuntando hacia ese que vendría para acabar con el dominio de la serpiente. Va a dejar el libro de Génesis y el resto del Nuevo Testamento como un libro de esperanza. Viene alguien que va a librarnos de esta culpa, de esta vergüenza, de este dolor, de este miedo, de esta separación. Para muestra de eso, dice ahí en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Las hojas de higuera no servían de nada, así que tenían que ser vestidos. Y fueron vestidos con unas túnicas de pieles. Y para tener túnicas de pieles, unos animalitos tuvieron que morir. Y por primera vez en la historia de la Biblia aparece un sacrificio. Hay un sacrificio de un inocente para cubrir la vergüenza de un pecador. Alguien tiene que morir por ese pecador. Y no es algo que el hombre hace, es algo que Dios hace. La solución la da Dios. Es Dios interviniendo para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Y dice ahí en versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En un acto de misericordia y para evitar que el hombre pecador alargara su mano sobre el árbol de la vida y viviera con esa naturaleza pecaminosa, sufriendo para el resto de la eternidad, Dios los expulsa del huerto, pone 2 querubines para guardar el camino hacia el árbol de la vida y comienza la espera. A partir del capítulo 4 es un capítulo de espera. Dios prometió que vendría un redentor. De eso se trata todo el Antiguo Testamento. Alguien viene, alguien está por llegar. No sabemos cuándo va a venir, pero viene y cada vez se acerca más. Y capítulo tras capítulo, pasando por Génesis, Éxodo, Levítico, el Redentor viene. En capítulo 4 viene la historia de Adán, de Caín y Abel. De hecho, Caín es un nombre que tiene que ver con adquirido, porque por algún momento Eva pensó, Caín es Caín el redentor de nosotros. Y no, fue el asesino de la cuarta parte de la población de la tierra. No fue Caín. El libro del capítulo 5, si uno va al capítulo 5, viene una lista de nombres. Adán engendró un hijo y luego ese hijo engendró otro hijo y fueron siguiendo los nombres como si fuera una especie de lista de directorio. Nace uno, se casa, tiene un hijo, luego tiene más hijos, se muere, viene el otro hijo y así sucesivamente. Pasa por ahí Enoc, una persona que caminó con Dios y Dios se lo llevó, y termina el capítulo 5 con un hombre que se llama Noé, ahí en versículo 32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jafet. Y viene Noé, que significa descanso. Y por algún momento quizás pensaron, este es. Más o menos han pasado 3000 años.
a grandes rasgos, quizás más, quizás menos, no milenios, no millones de años, pero han pasado más o menos unos 3,000 años desde Adán hasta Noé, donde hay muerte. Viven muchos años las personas ahí, pero la característica de eso es que aunque vivas 900 años, al final te mueres. Aunque vivas 800, aunque vivas 700, de todas maneras, al final te mueres. Eso es el énfasis del capítulo 5. Y llega Noé, que significa descanso. Y quizás por algún momento alguien podría pensar de aquella época, ¿será Noé el que va a destruir a la serpiente y los efectos de la serpiente? Porque ya estamos cansados, hemos pasado varios milenios y es doloroso ver que se vayan, es doloroso despedirse, es doloroso enfermarse. Pero lo que sigue es que la maldad se había multiplicado y Noé halló gracia delante de Dios. No alcanzó gracia, él halló gracia y Dios decide finalmente juzgar a la humanidad y viene un diluvio. La primera vez que Dios nos muestra que tiene derecho a juzgar a la humanidad. Tiene ese derecho por ser su creador, pero salva a una familia, a Noé y a su familia. Se suben al arca, están en el arca, Dios cierra el arca, viene el diluvio, se mueren todos los demás y sale el arca y alguno dirá, sí, es Noé. Pero ahí en el capítulo 9 encontramos a Noé borracho en su tienda, sin su ropa, para decirnos no es Noé. Después del diluvio y demostrándonos que no era Noé, vemos cómo el mundo se sigue hundiendo en el pecado. Viene la Torre de Babel, la gente es esparcida por todo el mundo y sigue adelante en capítulo 10 a capítulo 11 y finalmente llega Abraham. Un nuevo comienzo. Abraham llega ahí en capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Han pasado ya muchos años desde el diluvio hasta este momento en la historia de la humanidad. El mundo de aquel entonces ya ha cambiado. Ya cuando Abraham vivió, ya los caldeos, de Ur de los caldeos, ya habían creado el drenaje, ya habían creado la escuela, ya habían creado la escritura. Cuando Abraham vivió, los egipcios ya habían hecho sus pirámides, ya tenían todo un complejo mundo religioso. Cuando Abraham vivió, los chinos ya habían inventado su idioma, ya conocían el papel y hacían un montón de cositas y eran muchos. Pero la promesa seguía. Ahora Dios le da la promesa a un hombre. Ya no es una promesa a toda la humanidad, ahora le da una promesa a un hombre y le promete que a partir de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y con esa esperanza Abraham vive como peregrino en la tierra de Canaán. Y nace Abraham, le sigue su hijo Isaac, le sigue su nieto Jacob. Y luego toda la nación es llevada a Egipto. Allá en Egipto viven como esclavos y Dios les envía a Moisés. Y vienen las plagas, recuerdan esas plagas, las 10 plagas de Egipto. Y en la última aparece un sacrificio que es diferente. Ya había una idea en el sacrificio de Isaac donde un carnero sustituyó a Isaac. Pero en este sacrificio allí, en la última plaga en Egipto, todos los primogénitos debían morir, sin importar si fueran egipcios
o sin importar si fueran israelitas, la única cosa que los podía salvar de la muerte era que sacrificaran a un cordero. Que sacrificaran a ese cordero y que agarraran la sangre de ese cordero y pusieran la sangre alrededor del dintel de la puerta, para que cuando llegara el ángel de la muerte viera la sangre y pasara de largo y no entrara a esa casa. Era un sacrificio diferente. No lo hizo Adán, no lo hizo Caín ni Abel, no lo había hecho nunca Abraham. Era un sacrificio diferente. Un cordero sacrificado, la sangre aplicada a la entrada de la puerta, los iba a librar de la muerte. Y Dios cumple su promesa. Esa noche baja el ángel de Jehová y pasa de largo de las casas donde había sangre en la entrada, y donde no había sangre entra, y el primogénito de esa familia moría. Si el papá era el primogénito de la familia donde él había nacido, el papá moría y el hijo mayor moría, y así se desencadenó una tragedia en Egipto. Y los israelitas son sacados de Egipto, van al monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí Dios les da la ley. Dios les da la ley y no era algo para que se intentasen salvar, les da la ley para darse a conocer. Cuando uno va a Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, uno ve qué clase de Dios es. El Dios que aparece en la Biblia es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios bueno, pero también es un Dios exigente. Ese es el Dios que aparece en la Biblia. También deja la Biblia para mostrarle al pueblo de Israel qué significa ser su pueblo. Ellos van a vivir para la gloria de Dios. Israel a partir de ahí es tomado como el pueblo de Dios y les quiere decir a través de la ley qué significa ser el pueblo de Dios. Nunca fue para intentar salvar a nadie, nunca fue para intentar santificar a nadie, era para darles el significado de qué era ser el pueblo de Dios. Su dieta era diferente, sus prácticas religiosas eran distintas, su cultura en muchas maneras era diametralmente diferente, su justicia, su actuar en el día a día. Pero Dios sabía que ese pueblo iba a ser rebelde y le deja una buena cantidad de instrucciones para saber qué hacer cuando pequen. ¿Se acuerdan la lista de sacrificios? Si usted no sabía que era pecado, y era pecado, pues ya era pecado, aunque usted no lo sabía, así que tenía que llevar un cordero por si las dudas. Si usted no sabía que era pecado y alguien le decía, eso es pecado, tenía que llevar un sacrificio porque ahora ya sabe que es pecado. Si usted, no quería, usted estaba tranquilo, feliz y contento, y por alguna razón pecaba, aunque usted no quería pecar, su intención no era pecar, el hecho es que había pecado, usted tenía que llevar su corderito y hacer un sacrificio. Tenía que hacer un sacrificio anual, tenía que hacer un sacrificio de acción de gracias y sacrificio para todo. Siglos más tarde nos enteraríamos que todos esos sacrificios eran sombra, apuntaban a Cristo, el último sacrificio y el perfecto sacrificio. Pasan los años. Israel entra a la tierra prometida. Israel conquista la tierra prometida. Pero luego cada quien hace lo que bien le parece, y vienen los jueces, y viene la época de Ruth, y viene la época de Samuel, y viene el rey Saúl, y luego viene un hombre conforme al corazón de Dios, David. Han pasado ya muchos siglos desde las promesas de Abraham. Han pasado ya milenios desde que Dios le prometió a Adán y Eva que venía un Salvador, y hasta ese momento lo único que sabían es que ese Mesías venía de Abraham, ese Mesías venía de Isaac, ese Mesías venía de Jacob, ese Mesías venía de Judá, pero no sabían nada más. El Mesías venía. Se habían dado cuenta, Dios nos libró,
pero eso no cambió nuestros corazones. Seguimos siendo rebeldes y por esa rebeldía, aunque nos sacó de Egipto, pasamos 40 años dando vueltas en el desierto por nuestra rebeldía. Entramos a la tierra prometida y parecía que ahora sí Dios iba a empezar a gobernar, pero nos volvimos rebeldes y cada quien hacía lo que bien le parecía. Necesitamos ese Salvador. No fue Josué porque Josué ya se murió. No fue Moisés porque Moisés ya se murió. Saúl, ni hablar. Y de repente aparece David. El hombre conforme al corazón de Dios. Segunda Samuel capítulo 7. Segunda Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13. Dios hablando a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y le hace Dios una promesa a David. Uno de tu linaje se va a sentar en el trono para siempre. Y ahora ya sabemos, el Mesías venía de el linaje de David. Han pasado muchos siglos y Dios le concede a este rey y le hace una promesa, y a partir de este capítulo y a partir de este momento en la historia, a partir de ese momento ya es más claro, el Mesías viene. Aún van a pasar siglos todavía. Ya sabemos, David no es el Mesías. Pecó y pecó de maneras muy horribles. Salomón no era el Mesías. Empezó con un reino sabio, escribió bonitos libros, pero cuando era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras ídolos. Vinieron los reyes, uno tras otro. Había buenos reyes, había malos reyes. Estaba Josafat, pero Josafat no fue, porque a pesar de todo, no fue un rey que fue firme en combatir el pecado. Estaba por ahí Ezequías, un gran rey que tuvo confianza en Dios, pero al final de sus días confió en los babilonios. Llegó Josías, el mejor de todos. Dice que no hubo nadie que se convirtiera a Dios de todo corazón, ni antes de él, ni después de él lo volvió a ver. Es decir, que comparado con David, Josías era mejor. Y todo parecía excelente. Este es el rey que se ha convertido de todo corazón, ha destruido la idolatría no solamente en Judá, ha alcanzado al sur de Israel. Pero un día se le ocurre ir en batalla contra los egipcios y ahí muere. Y pierde frente al más grande enemigo del ser humano, la muerte. Y descubrimos, no es Josías. No es ningún rey de Israel. No es ningún rey de Judá. Durante esos años, los profetas nos dieron más cosas de este rey. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios empezó a revelar características de este Mesías. Ya sabíamos que era descendiente de Abraham, ya sabíamos que era descendiente de Isaac, de Jacob, de Judá, de David. Pero ahora sabíamos, venía de una virgen. Una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un niño, y ese niño sería Dios con nosotros. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2, ahí en los profetas menores. Miqueas capítulo 5, versículo 2.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y nos da una pista más. El Mesías iba a nacer en Belén. No iba a nacer en Nazaret, no iba a nacer en Jerusalén. Iba a nacer en un pequeño pueblito de Judá, Belén. Este Mesías que venía, dice ahí en Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Isaías 35, 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Este Mesías que vendría, haría milagros, haría cosas excepcionales que nadie más había hecho. De hecho, hasta el momento no hemos podido replicar algunas cosas que él hizo. Dar vista a un ciego de una manera perfecta. No lo hemos hecho. Multiplicar la comida. No lo hemos hecho. Milagros excepcionales. El Salvador prometido venía. Han pasado ya muchos años. Isaías 53 nos dice algo que quedaría, que confundiría a las personas que esperaban a ese Mesías. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y de repente el profeta nos dice, pero este Mesías que ustedes esperan va a morir por ustedes. No lo van a desear, no va a ser hermoso, no va a ser lo que ustedes esperan. Él va a llevar todas las culpas de todos nosotros encima de él. La ira de Dios que merecemos nosotros la va a llevar él. Él no va a morir para enseñarnos cómo morir. Él no va a morir para enseñarnos qué tan santo es Dios. Él va a morir por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz va a tener que ser sobre él. Por su llaga vamos a poder ser sanados. Y es así como se cierra el Antiguo Testamento. Un libro de promesas. Todo el Antiguo Testamento está mirando a un Salvador que viene, a alguien que está por venir. Lo están esperando algunos, otros ya no lo esperan, otros no lo desean, pero el Salvador viene.
Sabemos que es un descendiente de la mujer, del linaje de Abraham, de la tribu de Judá, de la familia de David. Y así como se cierra el Antiguo Testamento con una maldición y mirando hacia adelante, esperando la venida del Mesías, así se abre el Nuevo Testamento, libro de la genealogía de Jesús, y empieza a hablarnos de que el Mesías ha llegado. Entra en escena nuestro Señor Jesucristo. Miles de años de promesas se cumplen en Él. Él venía anunciando las buenas noticias, vino e hizo milagros, nació en el lugar adecuado, hizo todo lo que tenía que hacer el Mesías, pero los suyos no le recibieron. Aborrecían la luz y no vinieron a la luz. Dios había prometidole al hombre que la tierra le iba a dar espinos y cardos, y una corona de espinas fue la que fue puesta en la frente de en la cabeza de nuestro Salvador. Lo rechazaron, lo llevaron a la cruz. Ahí donde fue el lugar más vergonzoso en la vida de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en un martirio tremendo, se hizo el más grande bien para la humanidad. Y por eso cuando su última frase, consumado es, nos recordaba que miles de años de promesas, miles de años de espera, miles de años de dolor y sufrimiento llegaban a su fin con Cristo pagando en una cruz por nosotros. Ese día dice ahí en Mateo capítulo 27, versículo 51, Mateo capítulo 27, versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó de dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese día cuando nuestro Señor Jesucristo moría, entregaba su espíritu, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partía a la mitad de arriba hasta abajo. Uno diría, bueno, aparte de que es el símbolo de que ahora el lugar santísimo está al alcance de todo aquel que cree en Jesús, hay algo muy peculiar en ese velo. Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26. Versículo 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo tenía unos querubines bordados en la tela. Y el velo se rasgó. ¿Se acuerdan que había camino al árbol de la vida? 2 querubines. Ese día tan especial, tan dramático, no es algo especial en el sentido de bonito, sino en el sentido de dramático. Nuestro Señor Jesucristo cargaba con todos nuestros pecados, los llevaba a Él en su lugar, llevaba nuestros pecados en su lugar, y a su muerte el velo del templo se rasgó, los querubines que estaban ahí plasmados en esa imagen se rompieron y dieron lugar al paso al lugar santísimo. Ya no estaban esos querubines impidiendo la relación con Dios. Y en Cristo el hombre vuelve a tener acceso a Dios. Años de historia. Años de ver familiares irse, de ver que no hay esperanza para el perdón de pecados en un sentido. El Mesías llegaba. Pero Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó. Y al resucitar derrotó al pecado, derrotó a la muerte, derrotó a Satanás, derrotó a la serpiente. Lo prometido en Génesis 3:15 finalmente se cumplía en una persona, Cristo. Y entonces viene algo
asombroso. Mateo capítulo 28. Y Jesús se acercó y les habló, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos dejó la más grande tarea a realizar en la historia de un hombre. Irle a decir a todos que el Mesías vino, que el Mesías pagó por nuestros pecados, que el Mesías, que en él hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino en Jesús. Que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que en Cristo hay salvación. A partir del día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos recibieron poder y le fueron testigos en Jerusalén, le fueron testigos en Samaria y en verdad le han seguido siendo testigos hasta lo último de la tierra. Los primeros apóstoles y los primeros discípulos sufrieron aflicción, sufrieron persecución, pero se gozaban de que Cristo les había prometido que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo, mientras ellos iban anunciando el evangelio. Llevamos 2000 años dando las buenas nuevas, porque Cristo es la única esperanza de salvación. Llevamos 2000 años como pueblo anunciando a todo el mundo que en Cristo hay un Salvador, el único Salvador, que transforma vidas, que cambia el destino eterno. Pero mientras hacemos eso, debemos recordar que la historia no termina ahí. Dice Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes en el Antiguo Testamento, la gente vivía con la esperanza de que viene el Mesías. Nosotros vivimos con la esperanza de que regresa el Mesías. Mientras llevamos el Evangelio, tenemos que recordar que este anuncio de misericordia de parte de Dios no dura para siempre. Va a llegar un día en que Cristo va a regresar y la oportunidad de ser salvo se habrá terminado. La oportunidad de conocer al Señor y arrodillarse para salvación habrá terminado ese día y no hay un segundo día después. Dice capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mientras llega el tiempo del regreso, debemos recordar que
el anuncio de misericordia no dura para siempre. En ese que es el juicio final, no hay nadie salvo. No hay nadie con la posibilidad de entrar por sus obras, porque las obras no salvan a nadie. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Cristo viene y llamará a todas las personas a rendir cuentas. Y terminamos nuestra historia en el cielo nuevo y la tierra nueva, frente a nuestro Creador por la eternidad, como en el Edén, al principio. Así empieza la historia de la humanidad y prácticamente así termina al final. Pero el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y nosotros vamos a rendir cuentas de qué hicimos con el mensaje, de qué hicimos con el evangelio. Se nos confió, a nosotros se nos ha dado. El propósito vimos de la vida del hombre es dar gloria a Dios. Para eso fuimos creados, para dar gloria a Dios, y queremos glorificar a Dios. Pero también deseamos que otras personas glorifiquen a Dios. Pero esas personas no van a glorificar a Dios a menos que conozcan a Cristo, porque es a través de Cristo. Y no van a conocer a Cristo si no vamos y les predicamos. Dios es el evangelista por excelencia. Se deleita en la salvación de los perdidos. Cuando un perdido se salva, hay gran fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Se nos ha dado a conocer, se nos ha dado a nosotros el honor y la responsabilidad de llevar el evangelio. Miles de años de historia están en nuestras manos, están en nuestra boca. El evangelismo no es una opción para los cristianos, es un mandato. No hay cristianos que no sepan el evangelio, lo sabemos porque por eso somos creyentes. El evangelismo no es sustituible. El evangelismo es parte de nuestra vida. Se nos ha confiado ese honor de llevar un mensaje que hubieran querido escuchar los profetas, que hubieran deseado escuchar a Abraham, y nosotros lo tenemos. Un mensaje único. En Cristo hay salvación. Vamos a orar.